Bienvenidos a una nueva sección de nuestro podcast de CaixaBank On Air, un espacio donde hablamos de todos esos temas que están en el aire, de manera fácil y sencilla. Soy Mimi, experta en reinvención laboral y en acompañar a personas a acelerar su carrera profesional, siempre con propósito y con claridad. Voy a ser la encargada de acompañaros en estos episodios donde nos ponemos modo trabajo. Y para eso vamos a estar hablando con diferentes profesionales del sector donde vamos a indagar un poco más sobre ofertas de empleo, currículum vitae, inteligencia artificial, filtros y mucho más. Empezamos. Buscar trabajo puede resultar desesperante y agotador. Vamos, que es un trabajo en sí. Y además tengo un dato, y es que el 75% de currículums enviados a través de portales de empleo nunca son vistos por un reclutador. Y es que cada vez más son los procesos que están automatizados y la inteligencia artificial, y estas se interponen entre nuestro currículum y el trabajo de nuestros sueños. En este episodio de CaixaBank On Air hablamos de una de las herramientas más importantes todavía hoy en día para encontrar trabajo, y es nuestro currículum vitae. Y para eso tenemos hoy aquí a una invitada especial, Paula Pérez Romero, experta en selección de personal y inteligencia artificial. Hola Paula, ¿qué tal? Bienvenida. Si quieres presentarte un poco. Hola, ¿qué tal? Qué ganas tenía de charlar aquí contigo. ¿Yo también? Bueno, quizá la palabra experta se me queda un poco grande. Seguro que no. Sí podría decir que soy interesada, ¿no? Tanto en la selección como en la inteligencia artificial, porque bueno, estudié física y matemáticas y ahora mismo estoy trabajando en CaixaBank en el equipo de selección. Muy bien. Y ahora que dices esto, que estudiaste física y matemáticas, sé que también eres una de las ganadoras de los premios One Now de CaixaBank. Cuéntanos un poco más sobre estos premios. ¿Qué son? Sí, pues bueno, estos premios están organizados por CaixaBank y por Microsoft y tratan de visibilizar y valorar el talento femenino en carreras STEM. Okay, bueno, felicidades y enhorabuena por ese Muchas premio gracias. también. Y ahora vamos a entrar un poco en materia y vamos a empezar por lo básico. Vale. ¿Qué es un currículum vitae? Bueno, un currículum muy sencillo, todos lo sabemos, ¿no? Esa carta de presentación al mundo laboral, donde ¿qué información aparece? Pues bueno, tu formación académica, tu experiencia laboral, esas skills, esas habilidades. Al final es la imagen que tú quieres dar a cualquier empresa en la que quieras trabajar, ¿no? Y también tiene diferentes formatos, ¿no? También cómo ha ido evolucionando un currículum de como lo conocíamos quizás hace unos años a hoy en día. Bueno, yo quizá por mi corta experiencia laboral no lo he vivido, ¿no? Pero recuerdo perfectamente esos currículums en papel que tenías que ir presencialmente a entregarlos a aquella empresa donde querías trabajar. Eso ya ha desaparecido casi por completo, ¿no? Como todo, tendemos a la digitalización. Entonces, bueno, ya pues ese currículum, ¿no? En formato pues, PDF, docs, complementado con nuestro perfil de LinkedIn, ese portfolio para perfiles quizá más creativos. Okay. O sea, no estamos hablando solo de un currículum, una página de papel, sino también como una presencia, ¿no? Un poco digital en diferentes plataformas, ¿no? Para ayudar a vendernos un poco más. Eso es. Y con lo que comentábamos al principio, ¿no? De cada vez la inteligencia artificial más presente, ¿crees que juega a nuestro favor? ¿Hay algunos retos, cosas a tener en cuenta aquí? A ver, claramente la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, parece, ¿no? No solo en los procesos de selección, sino en otros muchos más aspectos del mundo empresarial y de nuestra vida. Y claro, esto supone un cambio de paradigma. O sea, cambian las reglas del juego. Ya no es suficiente que el contenido del currículum sea un contenido de calidad. Sino también es muy importante el presentar ese contenido de forma estratégica. Ok, a ver. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial
los procesos de selección, pues se encargaría a lo mejor de realizar ese primer cribado de currículums. Vale, y ahora que dices esto, ¿no? Un primer cribado, he escuchado por ahí, ¿no? Se escucha mucho la palabra de ATS, ¿no? O sea, cuéntanos qué son estos ATS y cómo lo utilizáis en esos filtrados. Bueno, que no cunda el pánico, ¿vale? Que no cunda el pánico. Esos ATS, no, cualquier sigla en inglés puede sonar un poco... Siempre da miedo, siempre da un poco de miedo. Es un poco raro, ¿no? Al final es una herramienta que tiene incorporados sistemas de inteligencia artificial, vale, o de algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, vale, que se encargan pues, de agilizar esos procesos de selección. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Realizando ese cribado de currículum, vale, ese filtrado. ¿Y cómo, o sea, qué realmente, ¿no? ¿Qué hacen, ¿no? Estos ATS, softwares, lo que sean? Como, ¿qué es lo que buscan en un currículum realmente? ¿Qué analizan en un currículum para hacer ese filtrado que comentas? Súper importante, las palabras clave. Vale. ¿Por qué? Porque al final estos sistemas, ¿no? de inteligencia artificial lo que buscan es ese match, ese grado de adecuación, vale, del perfil con los requerimientos del puesto, ¿no? vacante. Entonces, se va buscando ese porcentaje, vale, o sea, como de adecuación, que haya match, del ¿no? candidato. Realmente Eso lo es. que nosotros ponemos en nuestro currículum con lo que pone en la oferta laboral y que realmente claro, haya ese grado, ¿no? de match. Entonces, esto muy bien, esto es desde la parte, ¿no? de selección, pero desde la parte de candidato, ¿cómo podemos aprovechar también la inteligencia artificial para pasar esos filtrados o que juegue a nuestro favor? Bueno, lo primero, deberíamos siempre dedicar unos minutitos a leer bien los requerimientos del puesto, vale, al que queremos optar. Te parece básico y muchas veces no lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos. Gente que aplica tal cual y no leemos. O ves directamente el título y dices... Ya, sí. Me convence, ajá, ¿no? Vale. Pues no. Eso, dedicar unos minutitos a hacer una buena lectura, vale, y siempre adecuar tu currículum al puesto de trabajo. Ya no valen esos currículum genéricos, vale, que utilizábamos, pues, ¿no? Para todo, ¿no? Para todo, único y... Ajá. Eso es, sin distinguir, vale, la tipología de puesto. Vale. Entonces, tras esa lectura, vale, llegar a tu currículum y decir... Lo adecuo a este puesto de trabajo, ¿no? Bien. ¿Cómo? Pues eso, buscando esas palabras clave. Muy importante también los títulos de las secciones. Vale. Tienen Cuéntanos que ser... más aquí de los títulos. ¿Qué tenemos que poner en cada sección? Que sean sencillos, ¿no? Vale. Concretos. No innovemos demasiado, ¿no? Vale, no. Vale, ok. Experiencia laboral. Que digan lo Todos que es. Sabemos lo que es. La inteligencia artificial, vale, también lo sabe. Vale. Y algo también que he escuchado, a ver si aquí nos puedes ayudar un poquito más tú. Tema de plantillas con colores, imágenes, ¿no? Porque sí que hay perfiles más creativos que les gusta usar, pues bueno, demostrar un poco esa creatividad a través del currículum. Vale. Estos sistemas de ATS, ¿leen, no leen? ¿Qué es lo mejor aquí? A ver, aquí, bueno, se me ocurre, ¿no? Quizá a modo... metáfora. Si yo ahora mismo, bueno, nosotras aquí en el podcast nos ponemos a dibujar un cuadro, ¿vale? Un cuadro precioso, ajá, ¿vale? Muchos colores, muchas formas, ¿vale? No sé cómo, bueno, seguro que eres más creativa que yo y eso te da mejor. Los oyentes del podcast no van a ser capaces de ver el cuadro, ¿no? Vale. Lo bonito que es, por mucho que nosotras podamos describirlo, ellos se lo puedan imaginar. Vale, ok, ajá. Pues te diría que lo mismo puede pasar con un currículum en un formato bonito, con tablas, vale, gráficas, columnas, colores, con estos sistemas de inteligencia artificial. Al final, lo único que hacen es dificultar, vale, que esa información llegue, ¿no? Que pueda, vale, ser leída por estos sistemas. Entonces, mejor simplificar aquí, al menos en estos primeros filtros, simplificar por lo menos formato. Sí, ¿vale? Y bueno, también pues, depende del perfil, ¿no? Entiendo que... Sí, perfiles más creativos, ¿no? Quizás tienen un portfolio, etcétera, se adjunta de otra manera, pero en currículum en sí, simplificar. Sí. Y algún tip, algún truquito, ¿no? Porque al final también echa la ley la trampa con inteligencia artificial. Yo he visto por ahí, por redes, algún truquito que se ha hecho viral, de personas, ¿no? Lo que decías de que es súper importante utilizar las palabras clave. ¿Sabes alguna cosa de gente que lo ha utilizado pero un poco para hacer trampas?
Bueno, algo ha llegado a mis oídos también. Y sí, en efecto, pues como bien has dicho, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa. Pues algunas personas han descubierto que lo que hacen estos sistemas de inteligencia artificial es eso, ¿no? Buscar como ese match perfecto, ese candidato esa concordancia entre los requerimientos de la vacante, esa job description, podríamos decir, y el currículum del candidato. Entonces, bueno, un truquito, gente ¿no? muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Es verdad. Que se ha dedicado a copiar directamente esa descripción del puesto de trabajo con letra blanca en una esquinita muy pequeño. O sea, para que no se vea, ¿no? A simple vista no se ve. No es perceptible al ojo humano. Vale. Pero la máquina sí que es capaz de leerlo, ¿no? La máquina, estas herramientas. Sí, vale. Entonces, claro, pues tras ese filtrado te daban ese currículum como si fuese match un perfecto, candidato, ¿no? O sea, 10. Eso es, un candidato ideal. Pero claro, ¿qué pasa? Pero, ¿no? ojo, luego, o sea, alguien ve ese currículum, ¿no? Cuando los sistemas hacen el filtrado, realmente una persona, entiendo, que revisa. No es solo que al final todos sabemos que la tecnología, ¿no? Avanza súper rápido. Sí. Entonces, en cuanto se detecta una problemática de este tipo, hay alguien ahí siempre hay alguien controlando para solucionarlo, ¿no? A nivel tecnológico. Pero, por supuesto, no podemos olvidar que estas herramientas son un acompañamiento. Vale. ¿No? Podemos usarlo a nuestro favor, pero eso siempre... Eso es, al final, quien toma las decisiones finales, pues, por lo menos de momento, son los recruiters. Así, con todo esto que hemos ido, ¿no? diciendo, que nos has dado muchos truquitos, ¿cómo, ¿no? Como decíamos, cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? ¿No? Como candidato, y me pongo en mente candidato, quiero aplicar a varias ofertas de empleo, o sea, realmente, o sea, tips, trucos muy prácticos de cómo utilizo yo inteligencia artificial para eso, para que mi currículum tenga ese porcentaje de match más elevado. O sea, palabras clave, hemos dicho, ¿no? Para empezar, seguro. Eso ¿Alguna es. cosa más que Eso es, sí, bueno, ya he mencionado algunos de ellos. Sí. Top 1 importancia, diría esa lectura previa de la descripción del puesto de trabajo. Y la incorporación de esas palabras clave sin usar sinónimos ni palabras de la misma... Bueno, de la misma familia semántica, y ¿vale? Ahora que dices esto, me está veniendo también una idea, la voy a lanzar aquí, que hay una manera súper visual, ¿no? Que dices de hacer esa lectura consciente. Hay herramientas, ¿no? También gratuitas que te hacen como una nube de palabras, ¿no? Entonces, muchas veces tú puedes copiar directamente la descripción de un rol y pedirle a una herramienta gratuita que te haga una nube de palabras, y lo que hace eso es como que de manera súper visual ves las palabras más repetidas. Y entonces yo creo, ¿no? Es como, porque a veces como, vale, palabras clave, pero ¿cuáles son las palabras clave que tengo que poner? Pues realmente las que ves, ¿no? Que son más repetidas, y ahí de manera visual yo creo incorporar esas palabras clave puede ayudar, ¿no? al candidato a avanzar y a pasar ese filtro. Sí, o sea, hay, bueno, cantidad de herramientas como la que tú has mencionado, que nos pueden ser súper útiles cuando no tenemos esas palabras en la mente, sí. Y luego habilidades, ¿no? También, o sea, al final es poner nuestra formación, un poco quién somos, etcétera, habilidades blandas, ¿no? Porque esto es algo, o sea, cómo las transmitimos también y cómo las podemos incorporar al currículum, ¿no? Porque técnicas quizás es más fácil, pero cómo a través de un papel podemos también transmitir esas habilidades blandas que son tan importantes. Muy sencillo. Yo diría que lo mejor es al final utilizar esos adjetivos, ¿no? Esas palabras sin extendernos demasiado con frases largas más explicativas. ¿No? Siempre al final, pues, comunicación eficaz. Trabajo en equipo. Capacidad de adaptación. Porque también al final un truquito sería leer realmente, ¿no? lo que buscan las empresas y ahí de tratar de incorporarlo. No solo fijarnos en esas hard skills, ¿no? que piden, sino también esas soft, muy importantes. Y algo importante que creo también, ¿no? para que esos sistemas lean nuestro currículum y pasen el filtro, el formato. ¿Qué formato tiene que tener el currículum? O sea, ¿cómo tenemos que guardar ese documento para que sea leído luego? Bueno, como ya hemos dicho, nada de PDFs escaneados, o sea, nada de currículum en papel, o sea, escaneado. Imagen escaneada, ¿no? Nada de eso. Por favor, sí, PDF, cualquier formato compatible, ¿no? Con PDF, un .docs.
Vale, Eso vale. es. Esto sí que lo pueden leer los sistemas. Y Eso es. nada de fotos, logos, gráficos. Bueno, es creo que complicado, ¿no? ¿no? Creo que esto puede ser Vale. Complicado. un debate, sí. Vale, sí. vale. Muy bien. Y bueno, así como tip final, ¿no? Para cerrar, que nos has dado muchos truquitos. Alguien que está en modo buscar trabajo, ¿qué crees que es lo que puede diferenciar, ¿no? Imagínate dos personas que tienen más o menos el mismo currículum, ¿no? Misma formación, mismo tal. O sea, ¿qué crees que podría diferenciar a un currículum A de un currículum B? Así para... Bueno, al final, si nos encontramos, imaginemos, ¿no? Que estas dos personas con un currículum muy similar Vale. han pasado esos primeros filtros de inteligencia artificial, llegan al recruiter. Vale. Bueno, complementarlo un poco con sus perfiles en redes sociales, por ejemplo. Me refiero a redes sociales tipo LinkedIn. Si tiene un portfolio. Eso es. Vale. Eso es muy importante, que ese perfil de LinkedIn vaya alineado con el currículum. Vale. Y que al final esté actualizado, se muestre una persona activa, interesada por seguir aprendiendo, por mantenerse pues, ¿no? al tanto de las nuevas tecnologías. Me parece relevante lo que comentas, ¿no? Pero al final es lo que decíamos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, que empezamos de un currículum en papel y hoy en día también, o sea, las redes sociales están accesibles a todo el mundo. Dicen mucho de ti. Y realmente trabajar, ¿no? Ese posicionamiento también no solo en un papel, sino posicionamiento digital para que te encuentren. Eso ¿no? es. Muy bien. Y hay algo que quería preguntarte, que sé que el mundo está dividido entre currículum con colores, no colores. ¿Cuál es tu opinión aquí? Bueno, podríamos abrir aquí un gran debate. ¿Abramos debate? Vale, mi opinión personal, ¿vale? Me mojo. Creo que para posiciones o puestos, quizá perfiles más técnicos, ¿vale? Sí que se podría prescindir un poco del color y de las imágenes. Sí que tiraría de un currículum bastante más sencillo, en blanco y negro. Y luego para posiciones o puestos más creativos o más cara al público, ¿no? Quizás ahí podemos jugar un poco más. Alguna imagen, algún colorcito, sí que lo podemos meter. Vale. Yo ahí ya, opinión personal, porque siempre que digo esto, porque por ejemplo, yo mi currículum tengo colores, tengo varios colores. Y tengo columnas. Sí que es verdad que el texto lo cumplo, palabras clave también, pero juego con los colores. Y ahí ya para exponernos, ¿cómo es tu currículum? Cuéntanos. Bueno, es blanco y negro, ¿no? Espero que sea blanco y negro con lo que me has dicho. Como he dicho, hay que adecuar el currículum tanto en contenido como en formato. Vale. Entonces, bueno, pues tengo dos. Ajá, vale. Tengo uno muy minimalista, en blanco y negro. Vale. Muy científico. Muy sencillito, muy científico, eso vale. es. Y luego sí que es cierto que tengo otro con dos columnitas, con la foto, con algo más de color. Vale. Sí que es verdad. Vale. Muchas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros y compartir todos estos truquitos que yo creo que han sido súper útiles. Muchas gracias también, ha sido una muy buena conversación. Y ahora nos enseñamos los currículums. Me alegro, igualmente lo enseñamos. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos y por favor, seguid atentos porque vamos a seguir desvelando truquitos en este modo trabajo en el podcast de CaixaBank On Air.